Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, hoy transmitiendo en esta fresca, casi fría mañana del 26 de noviembre del 2015 desde Santiago de Querétaro. Y bueno, pues hoy culminamos con nuestras reflexiones sobre las leyes de vida, no sin antes recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través de mensaje de texto en el 442-330-1238. Repito, 442-330-1238. O en nuestro teléfono en cabina 238-5111. O también a través de mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Con mucho gusto estamos al pendientes para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación sobre esta o cualquier reflexión que abarquemos. Y decía, pues hay que culminar ya con las leyes que rigen la naturaleza humana, y hoy vamos a hablar de una que, por cierto, pues brilla por su ausencia en nuestros días y queda claramente manifestado en los conflictos que estamos viviendo lamentablemente a nivel internacional: el terrorismo, esas guerras civiles, en fin, separaciones que, por un lado, pues han caracterizado la naturaleza humana desde que tenemos conocimiento de nosotros como especie, y por otro lado, pues lamentablemente se han ido incrementando, acrecentando de un tiempo para acá, y esto pues nos lleva a reflexiones profundas sobre qué puede estar habiendo de fondo más allá de planteamientos políticos o de cuestiones económicas. Pues vamos a ver desde la perspectiva de la antropología cómo esta visión o idea que culturalmente, hasta racialmente, podemos estar formando de que somos competencia uno de otros, de que los que son distintos a nosotros en términos de color de piel, o en términos de rasgos físicos, o en términos culturales, pues considerarlos como una amenaza, como adversarios, y pues descuidar, o más bien no caer en la cuenta de una de las grandes características de la naturaleza humana, y es la unidad. Y de eso trata la ley de vida que vamos a reflexionar el día de hoy, la ley de la unidad. Hay que entenderla de fondo, porque si no se puede quedar en una mera propuesta, vamos a decirlo así, un tanto cuanto idealista, tal vez hasta romántica, pero sin un mayor peso desde el punto de vista filosófico y más en concreto antropológico. La verdad es que la unidad tendría que ser una de las características que rigieran ya a nuestro siglo XXI, no solo en el ámbito internacional, sino a todos los niveles de nuestra vida. Tendríamos que experimentar unidad en nuestro trabajo, en la organización en la que trabajamos, unidad, por supuesto, a nivel social, en la entidad de la que formamos parte, o el municipio del que formamos parte. Tendría que haber unidad en nuestras familias, en nuestras casas, pero bueno, como lo vamos a considerar hoy, vaya, tendría que haber unidad en nosotros mismos, tendría que haber congruencia en nosotros como personas. Y desde ahí comienza, amigas, amigos, el problema de la desunión, el problema de la competencia y la rivalidad que generación tras generación y durante varios siglos pues ha prevalecido en nuestra especie humana, lo cual pues no deja de ser una gran estupidez, porque todos compartimos la misma naturaleza. Si estuviéramos hablando de seres distintos, ¿no? De seres, vamos a decirlo en estos términos, interplanetarios, en donde estamos luchando contra seres que tienen una naturaleza distinta a la nuestra y que pudieran querernos, no sé, invadir o someternos, bueno, tendría mucho sentido el pelearnos, el luchar, pero no tiene absolutamente ningún tipo de justificación, bajo ningún esquema, el que seres que pertenecen a una misma especie, que comparten una misma naturaleza, pues estén peleando unos contra otros. Formamos parte de la misma especie, pero además habitamos
en el mismo hogar que se llama Tierra, y es impresionante, es increíble que estemos peleándonos entre nosotros. Somos nuestros principales adversarios. Como decía, si mal no recuerdo, Spinoza, el hombre es el lobo del hombre, lo cual pues se está convirtiendo en una realidad cada vez más contundente. Somos nuestros principales enemigos cuando tendríamos que ser todos aliados en un contexto de solidaridad, en un contexto de cooperación, de tal manera que todos pudiéramos lograr nuestros objetivos, a la vez que estamos contribuyendo, y más bien a través de la contribución que hagamos, a que otros hagan realidad sus propios objetivos, que, como también vamos a considerar, una de las grandes conclusiones de esta maravillosa ley es que yo solo puedo aspirar al progreso en mi vida personal si estoy contribuyendo al progreso para la vida de otras personas. Esa es la clave de la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza cooperativa, participativa, es una naturaleza social. No es una naturaleza individualizada, egocéntrica, separatista. Y en ese sentido, bueno, pues el que nos comportemos de manera bélica, de manera hostil unos con otros, pues no habla más que de una supina ignorancia sobre lo que es el ser humano, y pues también en el fondo habla de pues una de sus grandes experiencias, que es la del temor, porque al final de cuentas, cuando hay esos ejercicios de dominio, de control, de poder, de querer someter a otros, en el fondo quienes pretenden eso padecen de una gran inseguridad a un nivel existencial. Pudieran sentirse muy poderosos políticamente, económicamente, físicamente, sin embargo, pues están denostando una gran fragilidad, una gran inestabilidad interior, porque pues no tiene necesidad de imponerse a aquella persona que se siente en paz, que se siente segura, que se siente tranquila y confiada en sí misma y en su propio potencial. En cambio, pues aquellas personas que de alguna manera, y lo más probable es que desde su más tierna infancia hayan desarrollado un gran nivel de inseguridad o un gran resentimiento hacia el entorno, hacia los demás, pues son los que tengan que manifestar, o más bien de alguna manera contrarrestar esa inseguridad, pues a través de ejercicios de poder, a través de ejercicios en los cuales lo único que pretenden es sentirse más, logrando hacer menos a los demás. Bueno, eso habla de una gran pobreza intelectual, una gran pobreza espiritual, cuando en realidad lo que tendríamos que buscar es nuestro propio crecimiento, engrandecernos a nosotros mismos, logrando el crecimiento en otras personas, logrando ese tipo de aportación en los demás, que, como diría Wallace Wattles, a través de la creatividad genere ese espíritu creativo, prosperidad y abundancia en el entorno, mientras que detrás del espíritu de competencia pues suele haber escasez, suele haber pérdida, suelen generarse relaciones en las cuales todos pierden, nadie sale ganando, aunque temporalmente y superficialmente algunos puedan sobreponerse o imponerse a otras personas. La ley de la unidad pues parte del hecho, de la realidad, de que todo en el universo es sistemático o sistémico, como también se le dice. Es decir, no existe ningún tipo de realidad en el universo que actúe de forma aislada. Toda realidad en el universo, toda realidad del mundo físico, forma parte de un sistema y por lo tanto necesita de la interacción con otros entes, con otras realidades para su propia subsistencia, y el resto del entorno necesita de este ente, de esa realidad en específico, también no solo para sobrevivir, sino para desarrollarnos. Y la prueba está en nosotros mismos. Si empezamos a considerar nuestro cuerpo, por ejemplo, si partimos de una atenta observación a cómo es nuestro cuerpo, notamos que nuestro cuerpo está formado por sistemas. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, etcétera, va describiendo cómo hay en nuestro cuerpo
pues áreas que tienen funciones específicas y cuyas funciones están al servicio de todo el sistema en general, que en este caso es nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede cuando un sistema deja de fallar? Bueno, cuando una parte del sistema deja de fallar, pues el resto del sistema se ve seriamente afectado y se puede ver comprometido. Pero a su vez, cuando nos ponemos a considerar que nuestro cuerpo está dividido en subsistemas y además esos subsistemas están divididos a su vez en órganos, nos ponemos a considerar que a su vez los órganos están divididos en cierto tipo de células, o están constituidos, mejor dicho, por cierto tipo de células. Y entonces tenemos las células del hígado, tenemos las células del páncreas, tenemos las células del estómago, las del intestino y así sucesivamente. Y son células que, si bien en su esencia comparten la misma fisonomía, la misma estructura, es decir, tienen un núcleo y tienen una membrana, y un núcleo que concentra el ADN y una membrana que se encarga de todo el proceso de nutrición y desarrollo de la misma célula, vemos que a pesar de que todas en lo esencial están formadas por los mismos componentes, cada una de ellas se diferencia unas de otras por el tipo de función que desarrollan a través del órgano que componen. Y entonces la célula del páncreas se distingue de la célula del estómago y cada una se encarga de desempeñar la función que le corresponde. ¿Y qué sucede cuando a nivel celular empieza a presentarse rebeldía por parte de una de las células? Vamos a considerar que una de las células vamos a pensar una célula en el estómago, empieza a reproducirse a sí misma de una forma incontrolada, de una forma exagerada, de tal manera que ya esa reproducción geométrica de sí misma empieza a generar afectación al órgano del que forma parte. Bueno, pues sabemos que entonces estamos frente a una situación de cáncer. El cáncer, sin que sea un especialista en la materia, pero sabemos bien que el cáncer pues tiene que ver con un proceso en el cual una célula o un grupo de células empieza a desarrollarse o a multiplicarse a sí mismas. No sé si tenga que ver con la acción de un tumor o no, pero el hecho es que empieza a haber una reproducción incontrolada de la misma célula hasta que empieza a haber una invasión de esa clase específica o particular de célula hacia el resto del órgano y del órgano hacia el resto del cuerpo. Bueno, ¿qué sucede? Eso sucede cuando uno deja de verse como parte de un sistema mayor. Empieza a generar conductas incontroladas, egocéntricas. Y entonces el resto del sistema empieza a verse afectado. La gran ironía en la historia del cáncer es que esa célula que se quiso independizar, esa célula que quiso crear su propio organismo, por decirlo así, que no quiso formar parte de otro sistema, sino que quiso constituir su propio cuerpo, pues termina muriendo junto con el resto del cuerpo, con el resto del sistema. Es una situación en la que no gana el sistema de la que formaba parte esta célula, pero tampoco gana la célula que se rebeló frente al sistema. Bueno, pues algo similar nos ocurre cuando nos desconectamos, sea por ignorancia, sea por soberbia, de la realidad de que formamos parte de algo mayor, y entonces pretendemos que en vez de nosotros servir a esa realidad mayor, a nosotros mismos, pretendemos que sea la realidad o el sistema del que formamos parte el que nos sirva a nosotros mismos, o peor aún, pretendemos servirnos del sistema para beneficiar nuestros propios intereses. Bueno, pues hay una victoria temporal aparente al inicio, porque siempre una entidad que se rebela contra el sistema pues empieza a obtener victorias, empieza a ganar terreno, empieza a independizarse entre comillas, porque empieza a hacer lo que quiere, lo que le viene en gana, en vez de someterse a los lineamientos y a la normativa del sistema en sí, pero con la trágica consecuencia de que a final de cuentas pues una de dos, o el sistema
le elimina, ¿verdad? O se pierde esa entidad particular junto con todo el sistema. Puede fallecer con el sistema. Y algo así eso está sucediéndonos a nivel personal cuando no estamos siendo congruentes y entonces nos enfermamos. Por ejemplo, cuando no somos congruentes con los principios de nutrición, cuando no somos congruentes con los principios de, pues no sé, descanso, de higiene, cuando no somos congruentes con otros principios como pudieran ser el de la integridad, etcétera, las otras leyes de vida que hemos considerado a lo largo de estas reflexiones. En fin, vamos teniendo que afrontar consecuencias que se derivan de esa pretensión separatista, independentista, que sin tener ningún tipo de justificación más que el propio ego, la propia altanería de pretendernos imponer de manera egoísta a los intereses del sistema para darle prioridad a los propios intereses, bueno, pues la historia suele acabar mal. Ahora, esto no significa que no podamos plantearnos una evolución sistémica. Por supuesto que sí. Por supuesto que hemos de plantearnos que haya evolución en todos los ámbitos de nuestra experiencia humana. Nosotros mismos como seres humanos hemos evolucionado, pero eso no significa que desde una perspectiva maquiavélica el fin de la evolución justifique a los medios separatistas que terminan generando desintegración. Porque en el caso de la naturaleza humana, al tratarse de una naturaleza libre y por lo tanto una naturaleza que puede generar consecuencias que están fuera de su alcance, fuera de su propia libertad, hemos de ser muy cuidadosos respecto a los medios de los cuales nos queremos servir para evolucionar nosotros y con nosotros el entorno, y con el entorno el sistema del que formemos parte. Pero si en cambio me siento con el derecho, bajo el estandarte de cualquier tipo de virtud que queramos plantear, la libertad, la igualdad, la fraternidad, por mencionar las clásicas virtudes enarboladas por la Revolución Francesa, no importa cuál sea el fin con el cual pretendan justificar mis medios separatistas o mis intenciones de separación, si éstas no respetan al sistema en sí y no respetan ciertos tiempos y ciertos movimientos, pues pueden generar un daño irreversible, un daño que puede acabar con el sistema mismo. Pues lo sabemos bien, amigas, amigos. Actualmente nos encontramos todavía, y a pesar de que hace décadas ya que terminó la tensión derivada de la Guerra Fría, a pesar de eso, pues todavía seguimos ante la inminente posibilidad de acabarnos como especie a nosotros mismos, sea por la vía de la contaminación, sea por la vía bélica, sea por la vía de todas las enfermedades que están generándose y gestándose por, pues no sé, esa combinación de excesos en nuestra manera de proceder ordinaria, a la vez de ese abuso que hemos hecho sobre los recursos naturales. Bueno, pues nos encontramos en una situación en donde me parece que sin temor a exagerar, o aprendemos a unificarnos como especie y a trabajar por un objetivo común de desarrollo y prosperidad, o estaremos tendiendo a la posibilidad de desaparecer como tal, como especie. Y esto nos tiene que mover a fuerte reflexión, pero también a asumir un compromiso muy grande, porque si bien pudiéramos decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer frente a un sistema que ya lleva años procediendo de una forma indebida? Vamos a pensar, no sé, por ejemplo, por citar un tema de actualidad, el tema de la corrupción en el sistema político y económico, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. O, por ejemplo, ¿qué podemos hacer frente pues a la distorsión que se está experimentando en nuestro sistema a nivel alimentario, con tantos pues no sé, productos alimenticios que están haciendo daño, ese retorno al orgánico que algunos están planteando como una manera de resarcir esa tendencia que a través de los alimentos nos está llevando a enfermarnos? Aparentemente pudiéramos responder de primera instancia, pues no hay mucho que podamos hacer en lo individual. Sin embargo,
como formamos parte de un sistema, que nos quede bien claro que todo lo que hagamos en pro o en contra, en lo individual de dicho sistema, va a repercutir finalmente en el sistema. Es decir, el sistema, aunque seamos una unidad individual, como personas, no es ajeno a lo que decidamos hacer o a la forma que decidamos proceder en nuestras vidas. Entonces hay mucho que podemos hacer en términos de mejorar la situación, primero en nuestra casa, porque es el primer sistema del que formamos parte. Es más bien ese sería el segundo sistema. Primero en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia persona. Necesitamos asumir un compromiso para vivir de una manera que sea armónica, armoniosa, de una manera que sea integral, para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén alineadas en términos de un progreso y un desarrollo que podríamos plantear inclusive espirituales. ¿A qué me refiero? Primero tengo que asumir un compromiso para yo mejorar en aquellos aspectos en los que claramente estoy teniendo resultados negativos por mi falta de conciencia o por mi falta de compromiso. Por ejemplo, mejorar mi nivel de energía, mejorar mi salud, mejorar mental e intelectualmente hablando, y entonces estudiar más, prepararme para nuevos desafíos y nuevas realizaciones, estudiar, conocer, aprender. En fin, a lo mejor tengo que mejorar algo en mi forma de trabajar. ¿Por qué? Pues porque soy un impuntual, o porque soy un informal, porque no acabo las cosas, o porque me tardo en comenzarlas. En fin, hay mucho que hacer para mejorar ciertamente nuestro entorno, y eso nos ha de motivar para empezar por nosotros mismos y a partir de ahora. Entonces, la ley de la unidad, lo primero que nos plantea es que mejoremos nosotros mismos como entidades particulares. Necesitamos un cambio de percepción que nos revele, que nos permita darnos cuenta que todos somos como las hojas que forman parte del mismo árbol. Y bajo esta perspectiva, amigas, amigos míos, que pierda sentido el estarnos comparando unos con otros, por lo que el ánimo de competencia y rivalidad tiendan a desaparecer cuando nos demos cuenta de que todos formamos parte de una misma especie que se llama humanidad, y todos vivimos en un mismo sitio que es nuestro hogar y que se llama tierra. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer a partir de hoy para mejorar, para contribuir de una manera mucho más eficiente a la evolución de todo el sistema del que formamos parte? Bueno, primero vamos a dejar de compararnos, vamos a dejar de pelearnos unos con otros en el entorno más inmediato del que formemos parte. Y el entorno más inmediato del que formamos parte es nuestro hogar. Dejemos de pelearnos con nuestro prójimo, que es aquel ser más próximo que tenemos con nosotros, que tenemos junto a nosotros. A lo mejor hay que empezar por dejar de pelearnos con nosotros mismos, porque en nuestro diálogo interno luego nos encontramos con auténticas rivalidades en donde una parte de nosotros quiere una cosa, mientras que otra parte de nosotros se opone, y una tercera trata de mediar, y en fin, muchas veces el conflicto que terminamos generando en nuestras relaciones tiene su origen en el conflicto que permitimos que prevalezca en nuestro interior. Cuando no somos congruentes, cuando no vivimos de una manera íntegra, cuando no hemos clarificado nuestros valores y no hemos concretado tareas específicas para hacer realidad esos valores, entonces suelen surgir ese tipo de conflictos internos que muy frecuentemente terminan conduciéndonos a la experiencia de bloqueos, en donde por un lado queremos una cosa, pero por otro lado estamos haciendo una muy distinta. Profundizaremos en este ya después del corte, no se vayan.